Estamos. Listo. Entonces vamos a ver esta clase de secreción salival, pancreática y hepática. Y la idea es que podamos explicar los mecanismos de regulación del sistema nervioso autónomo y y hormonal sobre estas tres secreciones. Entonces, habíamos partido con con un esquema. ¿Lo ven? ¿Lo ven sí ahora? Sí se ve, profesor. Sí, profe. Ya, vale. Entonces, decíamos que había tres columnas al lado de la secreción, una de las características de la secreción, otra de los factores que aumentan y otros factores que disminuyen, ¿ya? Este es un buen esquema porque en el fondo presenta una visión amplia, integrativa sobre este tema, ¿ya? Veamos qué cosas son parecidas, qué cosas son diferentes. Por ejemplo, la secreción salival tiene que ver con el estímulo parasimpático, y es predominante, pero también se puede secretar por el simpático, ¿ya? O sea, en reacciones de lucha y huida, igual yo puedo secretar saliva, pero es una saliva más viscosa, ¿ya? No es una salida tan voluminosa como en el caso del parasimpático. Y otros factores que lo disminuyen serían el sueño, la deshidratación y la atropina, ¿ya? Es un antagonista colinérgico. Y las características, ya dijimos, estaba alto el bicarbonato, el potasio, era hipotónica y tendría la presencia de amilasas y lipasa lingual. Es decir, en estricto rigor, la digestión ya partiría en la boca, en estricto rigor, pero el volumen de ese porcentaje de digestión es bajo, ¿ya? O sea, no es tan potente como en el duodeno con la alfa-amilasa pancreática, ¿ya? En el duodeno también con la lipasa pancreática, ¿vale? Ya, en el caso de la secreción gástrica sabemos que tiene tres elementos que son importantes. Tiene el ácido clorhídrico, el pepsinógeno y el factor intrínseco. Entonces, se ve quién estimula esta secreción. Ya sabemos que gastrina, acetilcolina e histamina son factores estimulantes. Y el parasimpático también sería un factor estimulante, ¿no es cierto?, del pepsinógeno. Ahora, si fuéramos bien así como bien quisquillosos, tendríamos que decir que el parasimpático también estimula a la célula parietal, ¿ya? Porque la estimula indirectamente. ¿Y qué factores lo disminuyen? Bueno, la presencia de protones en el estómago que estimula a la célula delta a secretar somatostatina, ¿no es cierto? Entonces es un mecanismo de retroalimentación que inhibe la secreción de protones. El quimo en el duodeno también lo inhibe, la somatostatina misma, la atropina, la cimetidina, que son fármacos, y el omeprazol, ¿no es cierto? Ya. Y en el caso de las secreciones pancreáticas, tenemos bicarbonato alto y es un fluido isotónico. Y ahí hace diferencia de este otro fluido, que es hipotónico. ¿Quién lo estimula? La secretina, ¿no es cierto? Y la colecistoquinina. Pero esta colecistoquinina tiende a potenciar el rol de la secretina. Y también tendremos el parasimpático, ¿ya? Que va a estimular la secreción pancreática. No hay factores que la disminuyen, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto? Aquí tendríamos, perdón, me salté esta, las lipasas, las pancreáticas, la amilasa, las proteasas, que son potentes enzimas digestivas, ¿ya? Son estimuladas por la colecistoquinina y el parasimpático. En el caso de la bilis, la secreción está caracterizada por sales biliares, bilirrubina, fosfolípidos y colesterol. Y los factores que aumentan la secreción tendríamos colecistoquinina, que genera la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi, ¿ya? Y también el parasimpático.
Y factores que lo disminuyen sería la resección ilíaca, porque bloquea la recirculación enteropática. Un poquito de agua. Para que ocurra la digestión, ¿no es cierto?, es necesario que nuestro cuerpo invierta en un volumen con enzimas y con una serie de otros elementos que van a entrar hacia el tubo digestivo. Ese volumen es entre 7 y 9 litros al día, ¿ya? Y con eso, ese volumen que en el fondo es un volumen de fluidos y de enzimas que está primero adentro de nuestro cuerpo y después está adentro del tubo digestivo. Que si uno fuera también bien riguroso, uno diría eso está afuera del cuerpo, ¿vale? Pero ya eso es ser demasiado quisquilloso, ¿cierto? Pero bueno, lo importante es que ese volumen que se entrega adentro de la luz del tubo digestivo es un volumen que tiene que recuperarse. Es una inversión necesaria para la función del tracto gastrointestinal, pero debe recuperarse. Imagínense ustedes que agregamos 7 litros adentro del tubo digestivo y después recuperamos solamente 4 y perdemos 3 litros, ¿ya? Entonces, significaría que estamos deshidratándonos, ¿ya? Eso es lo que pasa en el caso de una diarrea, por ejemplo. Hay una gran deshidratación, ¿ya? Entonces, este fluido nos permite masticar, lubricar, deglutir, transportar, proteger las paredes, digerir y excretar, ¿ya? Y tenemos una serie de mecanismos moleculares de transporte a través de la membrana plasmática, ¿no es cierto?, que nos permite recuperar el material que es importante y casi todo el volumen, ¿ya? Recordemos que excretamos nosotros en términos de volumen algo así como 200 ml nomás de fluidos. Aquí está ¿no es cierto?, la comparación entre aquello que es ingestado y secretado, ¿ya? Porque aquí estaría la dieta, ¿no es cierto?, una dieta de unos 2 litros, aquí estaría el volumen de la saliva, el volumen gástrico, el volumen de jugo pancreático y biliar, ¿ya?, que son como 2,5 litros, y el volumen intestinal. Y después vemos quién absorbe más, ¿no es cierto? Absorbe más, obviamente, el intestino delgado y menos el colon. Y hay un porcentaje bajito que se excreta en las heces, ¿ya? Ya. Los nervios séptimo y noveno son nervios tróficos para glándulas salivares. Si estos nervios se cortan, ¿ya? Entonces estas glándulas se atrofian. Ya, por ello el parasimpático es clave para su función y estimula la síntesis y secreción de amilasa y mucina. Estimula la función ductal, flujo sanguíneo, metabolismo, crecimiento de las glándulas. Y, ¿no es cierto?, están participando para este proceso distintos neurotransmisores como la acetilcolina, noradrenalina, sustancia P, el péptido vasoactivo intestinal, y todos aumentan la secreción salivar, ¿ya? Pero la acetilcolina sería el mayor agonista fisiológico y el calcio sería el mayor segundo mensajero para la secreción de los ácidos, ¿ya? Como ya sabemos, 1 litro más o menos al día es secretado de saliva, ¿no es cierto? Ya empieza en forma ya bastante pequeña, pero empieza la digestión de almidones y lípidos. Hay un tamponamiento de los alimentos porque sabemos que, ¿no es cierto?, que tiene una concentración de bicarbonato alto. Se lubrica el bolo alimenticio con la mucina y la deglución y el movimiento peristáltico, ¿no es cierto?, permite que el bolo alimenticio pase desde la boca, la faringe, hacia, ¿no es cierto?, el estómago a través del
del esófago. Acá se muestra la figura de un acino, ¿ya? O de varios acinos, del fondo, ¿ya? Que están secretando aproximadamente 1 litro al día. Y hay glándulas que pueden ser mixtas, serosas, ¿ya? En el caso de las mixtas, ¿no es cierto? Hablamos de que tiene una secreción mucosa con mucina y una secreción serosa con amilasa, ¿ya? Y en el caso de las parótidas, tiene una secreción serosa, ¿ya? Con amilasa y agua, ¿ya? Y la amilasa salivar tiene una actividad óptima en pH 7, pero se puede activar en el rango de 4 a 11, ¿ya? El flujo es muy alto y se cree que este es uno de los glándulas, ¿no es cierto?, que tiene la mayor cantidad de flujo sanguíneo, ¿ya? Juntamente con otros tipos eh, de, de centros de nuestro cuerpo. ¿Ya? El flujo es muy alto, se puede perfundir 1 ml por minuto por gramo de tejido de la glándula, lo cual implica un alto metabolismo, ¿no es cierto? Y el flujo sanguíneo es alto, 10 veces mayor que en el músculo activo. Y estos neurotransmisores, DIP y ACH, aumentan el flujo sanguíneo y con ello la secreción salival. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver los mecanismos moleculares que ocurren en la membrana para que se vaya formando el fluido o la secreción salival. Ya, entonces, observamos nosotros que va a haber un intercambio aparentemente de bicarbonato con cloros, ¿ya? Porque el bicarbonato aumenta y el cloro tiende a disminuir, ¿ya? Acá tengo el sodio, ¿no es cierto? Y, perdón, dije cloro, no tenía que decir cloro, era potasio, ¿no es cierto? Y aquí está el cloro, ¿ya? Entonces, esta es la comparación que tenemos con las concentraciones plasmáticas, ¿ya? En el plasma tenemos 140 de sodio, 100 aproximadamente de cloro, 24 de carbonato y 4 de potasio, ¿ya? Pero aquí se dan cuenta que las concentraciones son más altas, el cloro es más bajo, el bicarbonato es bastante más alto y el sodio es bastante más bajo, ¿ya? Entonces, ¿qué genera esto? Esto está generado por estos mecanismos de transporte, ¿ya? Que permiten entonces generar un fluido, una secreción primaria isotónica, ¿ya? Que es equivalente al plasma, y después a medida que va pasando por el ducto, ¿no es cierto?, empieza a expulsar hacia afuera el sodio, ingresa el potasio, expulsa el cloro e ingresa el bicarbonato, ¿ya? Entonces, de esa manera va modificando la composición de la saliva. Acá hay otro esquema más, ¿no es cierto?, que es, vuelve a mostrar lo mismo, que es una secreción isotónica que empieza a quedar hipotónica, ¿no es cierto?, por efecto de la salida de una gran cantidad de sodio, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, también por el ingreso de una gran cantidad de potasio y de bicarbonato. Acá tendríamos los mecanismos que explicarían esto, ¿ya? Entonces el sodio se recupera, ¿no es cierto?, se saca de la luz de la glándula, perdón, y se intercambia por un protón, ¿ya? El bicarbonato se excreta, ¿no es cierto?, y se intercambia por un cloro, y el mismo protón que había salido con este intercambiador sodio-protón, ese mismo protón ahora ingresa de vuelta y saca el potasio. Porque si no fuera así, ¿no es cierto?, en realidad lo que pasaría es que no sería pH alcalino, ¿ya? Porque estaríamos agregando tanto protones como bicarbonato, ¿ya? Y se neutralizarían. Pero logramos entrar el protón, ¿ya? Y de esa manera queda más alcalino el fluido de la secreción salival. La composición de la saliva estaría formada entonces por agua mayoritariamente, electrolitos, potasio alto, sodio y cloro bajos,
¿ya? Y eso le daría la hipotonía, alfa-amilasa, lipasa lingual, calicreína, que me permite sintetizar bradiquinina, que es un vasodilatador, ¿ya? Y por eso que tendríamos entonces un alto flujo sanguíneo en la glándula salivar, superior 10 veces al flujo sanguíneo en un músculo, en ejercicio máximo incluso. También tendríamos la presencia del moco con glucoproteínas de mucina y la inmunoglobulina A. Ahora, si me apuran, hay muchas más cosas, pero creo que con esto, en general, es lo más relevante. Ya, y esta composición de la salida puede ser variable, ¿ya? Dependiendo del flujo. Como se ve acá, si el flujo es muy alto, entonces se tiende a llegar a un transporte máximo, ¿ya? Tanto de sodio como de bicarbonato, de cloro y de potasio, ¿ya? Entonces, eso va a modificar y va a generar una composición del fluido, ¿no es cierto?, de esta secreción salivar debido a la diferencia del ritmo de flujo. Ahora veamos cómo el sistema autónomo, ¿no es cierto?, puede controlar estos acinos. Por ejemplo, tenemos el simpático que, ¿no es cierto?, genera a través de AMP cíclico un estímulo de la secreción, que es una secreción más mucosa, y el parasimpático genera un estímulo para la secreción más acuosa, ¿ya? Y usando como segundo mensajero IP3 calcio. Acá AMP cíclico. Y el simpático, ¿no es cierto?, obviamente lo podemos bloquear con atropina, se puede bloquear, y recibe aferencias del séptimo y del noveno par. Y en condiciones normales, ¿no es cierto?, el parasimpático recibe estimulación del acondicionamiento pavloviano, por ejemplo, por los mismos alimentos que están presentes, por las náuseas y por el olfato, ¿ya? Va a tener estimulación vagal. Y la secreción se va a inhibir en condiciones de deshidratación, miedo y sueño, ¿ya? Eso. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de los perros salivadores de Pavlov, que sería el reflejo condicionado, y Aristóteles le llamó esto la ley de la contigüidad. En esencia, el filósofo dijo, cuando dos cosas suelen ocurrir juntas, la aparición de una traerá a la otra a la mente, ¿ya? Interesante forma de nombrarlo. Y Pavlov ganó el premio Nobel en 1904 por este descubrimiento. Y aquí, si alguien me ayuda, ¿qué me puede ayudar para que me lea qué es lo que dice ahí? Sí, sí saben, yo creo que saben. No, profe, soy malísimo. Por ahí Mm, me dijeron que el máximo es bilingüe, profesor. yo creo. Dice, mira, el perro que está amarradito le dice al otro, mira, lo que puedo hacer que Pablo haga cuando yo me pongo a salivar. Él sonreirá y escribirá en su pequeño libro. Sí, un chiste, ¿no es cierto? Ya. Aquí esto se lo voy a dejar para que lo puedan chequear, ¿ya? Está bien bueno este esquema, ¿ya? Lo encuentro bastante bueno, lo estoy mirando. Así que por favor, revísenlo para que complementen la clase, ¿vale? Ya, ahora nos vamos a ir a la secreción pancreática. Entonces, ahí estamos. Tendríamos una secreción, ¿no es cierto?, que tiene altos niveles de pepsinógeno, de factor intrínseco, ¿no es cierto?, de bicarbonato, es isotónico, ¿ya? Y todo eso va a estar siendo estimulado el pepsinógeno por el parasimpático. A ver, un momento. No. Esto está mal.
Perdón. A ver, me acabo de dar cuenta que este esquema no puede ser. No, este esquema tiene que ir ahí. Sí, perdón. Ahí. ¿Ya? Porque esto otro corresponde a la secreción gástrica. Ya la voy a grabar y se lo voy a volver a subir. ¿Ya? Ya. O la pueden corregir, porque ustedes tienen ahí la presentación, ¿cierto? Ya. Entonces, ya. Entonces, tengo una secreción alcalina, isotónica, que está siendo estimulada por secretina, colecitoquinina y parasimpático. Y también tengo una secreción enzimática, con lipasa, pancreática, amilasa y proteasas, que está siendo estimulada por colecitoquinina y parasimpático. Entonces el mecanismo se va a parecer al mismo mecanismo de saliva, ¿no es cierto? Se produce una secreción isotónica que va siendo modificada por los transportadores de las células ductales. Y estos transportadores de las células ductales van a tener ¿qué cosa? Van a tener un transportador de cloro bicarbonato, y el bicarbonato hace el lumen y el cloro se devuelve, ¿no es cierto? Y también va a tener un mecanismo de ingreso de sodio entre medio de las células, ¿ya? Paracelularmente. Entonces, y también acá el bicarbonato estaría siendo producido por la anhidrasa carbónica, como ya lo habíamos visto en el equilibrio ácido-base, ¿ya? Y el protón, lo que hacemos es excretarlo hacia la sangre, ¿cierto? Y recuperamos el sodio. Así que ahí tenemos el mecanismo completo de cómo modificamos esta secreción salival. Ahora, ¿qué enzimas digestivas vamos a tener? ¿Ya? Vamos a tener, en este esquema, es un esquema muy simple, ¿no es cierto? Pero que nos ayuda a tener una visión completa de de dónde provienen las enzimas digestivas. Ya sabemos que hay una amilasa salival, ¿no es cierto?, que degrada hidrato de carbono, y también hay una pancreática, que es mucho más potente. Y que hay algunas enzimas que son, ¿no es cierto?, pequeñas, degradan pequeños fragmentos de los carbohidratos. Es decir, degradan monómeros, trímeros, como la sacarosa, la maltasa, la trealasa, que son trímeros, la lactasa, dímero, o la alfa-destinasa, que es una molécula un poco más grande, ¿ya? Entonces, pero estas no son enzimas que sean secretadas por el páncreas. Pero de gran importancia, estas enzimas son activadas por una enzima pancreática, ¿ya? Esa es la clave de todo este esquema, ¿no es cierto? Acá tenemos las proteínas, cómo, ¿no es cierto?, cómo se produce la síntesis de proteína, que ya tenemos, o sea, enzimas que digieren proteína. En el estómago tenemos la pepsina, y en el páncreas tenemos la tripsina, la quimotripsina, la carboxipeptidasa y la elastasa. Y en la mucosa, de nuevo, tenemos enzimas que van a degradar moléculas más pequeñitas, ¿ya? Como la dipeptidasa o la enterosinasa. Y finalmente los lípidos, tengo una enzima que degrada lípidos en la saliva, y también varias enzimas que degradan lípidos en el páncreas. La lipasa, colipasa, la fosfolipasa 2 y la colesterol éster hidrolasa. Ya, aquí está entonces la manera en que se van modificando las concentraciones. Se dan cuenta que el sodio ya es un poquito más pequeño, el cloro un poquito más alto, el bicarbonato mucho más bajo, ¿ya? Y perdón, me estoy equivocando, porque este es el plasma. No, tengo que decir el jugo pancreático. El jugo pancreático tiene una concentración de sodio parecido a la plasmática, pero el bicarbonato mucho más alto, eso sí, ¿ya? Y el cloro mucho más bajo, porque aquí ocurrió el intercambio cloro-bicarbonato. Y el potasio no se modifica grandemente en este tipo de secreción. Entonces aquí tenemos los elementos que van a participar, ¿no es cierto?, en esta secreción de los acinos pancreáticos, ya que voy a tener una secreción
de electrolitos, secreción de agua y una secreción de proteasas, ¿ya? Y de otras enzimas digestivas, ¿ya? Y como estos van a ir modificando, especialmente con este intercambio de bicarbonato-cloro, ¿no es cierto? Puedo ir modificando y haciendo muy alcalino el fluido pancreático. Ahora, si miramos solamente una célula ductal, ¿ya? ¿No es cierto? Vamos a tener, no, esta no es ductal, perdón, esta es una célula acinar, ¿ya? Si miramos una célula acinar, vamos a tener que tiene una gran cantidad de moléculas, ¿no es cierto?, que lo van a estimular. Por ejemplo, tendríamos el estímulo vagal, ¿no es cierto?, que estimula a través de un receptor muscarínico M3 y produce un segundo mensajero, IP3, diacilglicerol y calcio. Induce la secreción. La colecitoquinina y la gastrina también lo mismo. La bombecina también lo mismo. La secretina también, ¿no es cierto?, va a generar esta secreción. El péptido inhibidor vasoactivo. Y finalmente tenemos la somatostatina, que sabemos que siempre inhibe, ¿ya? Y baja el ATP cíclico y baja la proteína quinasa. Entonces, inhibiendo la secreción. Y como esquema, vamos a tener aquí, ¿no es cierto?, un esquema general de los mecanismos de regulación. Voy a tener fenilalanina, metionina, triptófano, péptidos pequeños, ácidos grasos, que pueden, ¿no es cierto?, estimular a las células pancreáticas a que secreten colecitoquinina. La colecitoquinina viaja por la sangre, llega a la célula acinar y produce IP3 y calcio como segundo mensajero. Esto se potencia con acetilcolina, ¿ya? Y se produce la secreción de las enzimas. Entonces la colecitoquinina está relacionada con la secreción enzimática del jugo pancreático. Y en el caso, ¿no es cierto?, de la secreción acuosa, voy a tener la presencia de protones, ¿no es cierto?, en el duodeno. Va a estimular las células S, que son quimiorreceptores, y van a producir la secreción de secretina, que juntamente con acetilcolina y colecitoquinina va a potenciar el rol sobre las células ductales. Estas eran acinares, aquí son ductales. Aumenta el AMP cíclico y genera una secreción acuosa alta, ¿no es cierto?, en sodio y bicarbonato. Entonces aquí tenemos un poco cómo se van regulando las secreciones. Ya hemos visto salivar y la secreción pancreática. Ya, este esquema se lo voy a dejar, para que lo revisen por favor. Y aquí vamos a hacer un break, ya, para descansar. Voy a tomar una agüita y nos vemos en 10 minutos, ¿ya? Ya, profe, una pregunta. Dígame. Bueno, al igual que en la salival, en la secreción pancreática también va a depender la composición del ritmo de flujo, ¿cierto? O sea, también va a tener transporte Sí, máximo. sí, porque hay una cantidad limitada de transportadores. Entonces se va a llegar a un transporte máximo. Ah, ya, perfecto. Eso Sí, era, en muchas los dos gracias. casos se llega a transporte máximo. Ya, ¿Vale? profe, muchas gracias. Ya. La secreción pancreática es una de las secreciones quizás más interesantes de nuestro cuerpo, porque nos permite manejar los lípidos, ¿ya? Y recordemos que nuestro cuerpo está formado completamente, o sea, todas las células tienen lípidos. Tenemos células con membranas, organelos membranosos, un núcleo membranoso. Toda célula de nuestro cuerpo tiene membranas, ¿ya? Entonces, el asumir que los lípidos son necesarios es una necesidad, ¿ya? Hay lípidos que, claro, hay algunos lípidos que pueden no ser muy buenos, pero los lípidos son absolutamente esenciales para nuestra vida, ¿ya? Ya. Entonces, aquí tenemos un video, ¿no es cierto? Quizás sería bueno que le echemos una miradita, como para empezar, ¿no es cierto?, la clase. A ver, veamos si se puede ver.
Me dice The si liver is escucha. the largest internal organ in your body, ¿Se and it escucha? has over 250 ¿Se escucha bien? Sí, profe. Ya, perfecto. different functions. The liver produces bile, and bile is important because it breaks down fats into smaller droplets so it can be easily absorbed in the digestive tract. The liver processes nutrients. For instance, the liver converts glucose into glycogen. Glucose is the most common carbohydrate and a key source of energy for all cells in the body. And glycogen is a form of energy storage of glucose. Speaking of glucose, the liver regulates blood glucose levels. And high blood glucose levels can damage nerves and blood vessels or lead to type 2 diabetes. The liver is also the great detoxifier. For example, it detoxifies alcohol and converts some fat-soluble toxins into a water-soluble form, which can then be eliminated in urine. The liver also acts as a storage container, as it stores about 400 calories worth of energy in the form of glycogen. And it also stores iron, copper, vitamin B12, and all of the fat-soluble vitamins, A, D, E, and K. The liver synthesizes blood clotting proteins, blood plasma proteins, and transport proteins that carry fats and fat-soluble vitamins, just to name a few. It also produces several hormones and takes part in breaking down and eliminating excess hormones. The liver takes part in breaking down and recycling red blood cells. And I could go on and on and on, but I think you probably get the point. The liver has many important functions, thus making it an extremely important organ in your body. So take care of it. And that be the functions of the liver. Liver. Bueno, muy bien. Ya. Vamos a apagar esto. The liver, your heaviest organ, weighing in. Entonces ahí tenemos las cosas los componentes que tienen, ¿no es cierto? Las sales biliares, la bilirrubina, los fosfolípidos, el colesterol, quien estimula su secreción, la colecistoquinina y el parasimpático, y quien disminuye su secreción. Ya, aquí les muestro el sistema de circulación enteropática, ¿no es cierto? El hígado produce una cantidad constante de bilis al día, independientemente de que si va a usarlo o no, ¿ya? Y como ya sabemos, la colecistoquinina genera la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi. Entonces, la salida de la bilis acumulada, ¿no es cierto?, en la vesícula biliar, ya, esa salida es una salida que está estimulada por la colecistoquinina. Entonces, dado que esta producción basal de bilis es constante, ¿cierto? Nosotros usamos la bilis para favorecer la digestión de los lípidos, la emulsificación, la generación de pequeñas gotitas donde las enzimas lipasas, por ejemplo, las otras enzimas puedan actuar con más facilidad. Pero ¿no es cierto?, las sales biliares se tienen que reusar, porque si no, yo puedo perder una gran cantidad de sales biliares. Y el hígado no produce una cantidad mayor que la que se pierde si yo no la recuperara, ¿ya? Entonces necesita recircularse por el ileum terminal. Hay un mecanismo de transporte ácido biliar sodio, ¿ya? Que ingresa entonces a la célula el ácido biliar y expulsa, ¿no es cierto?, el sodio en esa célula. Ya. Aquí están las sales biliares, ¿no es cierto? Tenemos las primarias, las secundarias y las sales biliares, ¿no es cierto? Ácidos biliares primarios, ácidos biliares secundarios y las sales biliares, ya propiamente tal. Entonces, todo parte con el colesterol, ¿ya? El colesterol se metaboliza por una serie de enzimas, ¿no es cierto?, en el hígado, y va produciendo el ácido cólico, el quenodeoxicólico, después en las bacterias del intestino delgado se produce el ácido cólico y el ácido litocólico,
Y finalmente, cuando recircula, ¿no es cierto?, en el hígado se vuelve a formar el glicodeoxicólico y el taurodeoxicólico, ¿ya? O en el caso del litocólico, sería el glicolitocólico y el taurolitocólico. Ya, veámoslo. Aquí hay un video que bonito sobre lo que es la bilis, ¿ya? Y cómo uno debe comprender su función. Ya lo voy a poner porque igual está bueno. Hola a todos y bienvenidos a Medicina Ilustrada. Hoy seguiremos hablando de la vía biliar, entrando un poquito en la funcionalidad de esta. La vía biliar se llama así porque contiene y secreta la bilis. ¿Y qué es la bilis? La bilis es una solución no enzimática que se secreta por los hepatocitos a los ductos hepáticos y se dirige a la vesícula biliar para que se concentre. El hígado secreta entre 0,6 a 1 litro de bilis al día. Pero no corramos tanto, porque lo que hemos resumido en una frase tiene un poquito más de chicha. Primero de todo, vayamos a dónde aparece. La bilis tiene su origen en el hígado y ya vimos que el hígado está formado por unas células que se llaman hepatocitos. Estos hepatocitos se quedan de manera continua, es decir, trabajan 24 horas, grandes cantidades de ácidos biliares, colesterol y otros componentes orgánicos, vaya, lo que vendría a ser la bilis, y los secretan a los canalículos biliares. A medida que la bilis va fluyendo, se le va uniendo por los conductos biliares una segunda secreción hecha por las células epiteliales secretoras que revisten los conductos, que está formada por una solución acuosa con iones de sodio y bicarbonato, que hemos representado como un vaso de agua. Esta la estimula la secretina, que es una hormona muy importante. Esta bilis fluye por los canalículos biliares hacia los tabiques interlobulares que desembocarán en los canalículos biliares terminales, que estos se unen al conducto hepático y al colédoco. A partir de este momento, la bilis puede fluir directamente al duodeno o ir a la vesícula biliar para ser guardada de unos minutos a horas. Normalmente, la mayoría se almacena en la vesícula biliar. Tenemos que saber que tiene una capacidad de solo 30 a 60 mililitros, pero puede contener hasta 12 horas, es decir, una producción de aproximadamente 450 mililitros, es decir, unas 7 veces más de su capacidad de la cantidad biliar gracias a un truco, y no es el de aumentar el tamaño como hemos representado aquí. Esto es como un acertijo, ¿no? ¿Cómo puede ser que la vesícula biliar pueda almacenar la cantidad de bilis producida durante 12 horas que equivaldría a 450 mililitros si la capacidad total de la vesícula es de máximo 60 mililitros? Para responder este acertijo, mejor será que miremos la composición de la bilis. Vamos a estrujar un poquito la vesícula biliar y a ver qué nos sale. Ampliamos una gotita de bilis y vemos que está formada mayoritariamente por agua, ya que es un 80%, seguida por sales biliares, fosfolípidos, pigmentos biliares como bilirrubina, colesterol y otros componentes como, por ejemplo, fármacos o medicamentos. ¿Cuáles de estos componentes que tenemos en esta gotita creéis que son los menos imprescindibles para el proceso digestivo? Sí, yo también opino lo mismo. El agua aquí no pinta mucho. Así que, al no servirnos de nada para hacer la digestión, lo que hacemos es que cuando llega a la vesícula biliar, hacemos una reabsorción continua de agua, sodio y cloruro, que básicamente depende del transporte activo de sodio a través del epitelio vesicular, haciendo que se haga una absorción secundaria de agua e iones de cloro y otros. De este modo, hacemos una bilis que se concentra más, ya que si el 80% de la bilis estaba formada por agua, si nosotros eliminamos esta agua porque la hemos reabsorbido, nos quedará una bilis más concentrada en sales biliares, colesterol, lecitina y bilirrubina, es decir, los otros componentes que quedan. De modo que se reduce el volumen y por lo tanto podemos almacenar hasta 12 horas de producción biliar. Este es el sencillo. Por lo tanto, esto hace que podamos diferenciar entre dos tipos de bilis, la bilis hepática y la bilis vesicular. Si nos dan dos bilis y nos preguntan cuál es cuál, sabremos que la hepática contiene más agua, bicarbonato, sodio y iones cloruro porque aún no se ha hecho la reabsorción. En cambio, si nos dan una bilis que todos estos valores son muy bajos y los valores de sales biliares, colesterol y bilirrubina están muy elevados, será porque se ha concentrado y por lo tanto hablaremos de la bilis vesicular. Y aquí ha salido un concepto nuevo que son las sales biliares y aprovecharemos este vídeo también para explicarlo. Para explicarlo, tenemos que empezar por los ácidos biliares que hemos explicado anteriormente, que eran secretados por los hepatocitos
hepatocitos. De hecho, los hepatocitos son los que producen los ácidos biliares. Por lo tanto, tenemos este hepatocito que a partir del colesterol se hace un catabolismo. Este colesterol puede provenir tanto de la dieta como que sea sintetizado por los propios hepatocitos, y gracias a una enzima, que es la enzima limitante que se llama 7-alfa hidroxilasa, se produce ácido fólico y ácido queno-desoxifólico, más o menos a proporciones iguales. Cuando la bilis se sacieta de ácido digestivo y pasa al colon, las bacterias intestinales se transforman por una deshidroxilación a ácidos biliares secundarios, desoxicólico y litocólico. Tanto los ácidos biliares primarios como los secundarios se conjugan con aminoácidos. Esos son la glicina y en menor medida la taurina, y provoca la formación de las sales biliares que conocemos en la bilis. Y estas facilitarán, como veremos en otro vídeo, la digestión de grasas y por lo tanto son las estrellas de la vida. Finalmente, estas sales biliares que se han formado tendrán sus funciones en el tracto digestivo, y una vez terminen tenemos que tener en cuenta que hay una circulación enteropática de estas sales biliares, es decir, no se eliminan, ya que un 94% es reabsorbido en el intestino delgado, ya sea por difusión en las primeras funciones o por transporte activo en la mucosa del ilion distal. Cuando se absorben, penetran en la sangre portal y vuelven al hígado para ser captadas por los hepatocitos y volver a la bilis para volver a empezar el circuito. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabemos entonces la anatomía de la vía biliar, qué es la bilis, cómo se forma, y nos quedaría ver para qué sirve, ¿verdad? Lo veremos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Hola a todos y... Profe, hay algo que no entendí. Entonces, ¿a partir del colesterol se hacen sales biliares o algo así? No lo entendí bien. Sí, pero las sales biliares se forman al final, se ponen al final. Es como el paso Sí, final después de sí, toda el paso una final. cadena química de Sí, el colesterol. paso final, por ejemplo, mira, devolvámonos, y ahí está, ¿ves? Primero se forman los ácidos biliares, primarios y secundarios, y al final se forman las sales biliares. Ah, ya, pensaba que la bilis hacía emulsionar al colesterol o algo así. No. Pero aquí fíjate que es bien interesante porque mira, te muestra todo el círculo, porque está el colesterol metabolizándose, ¿no es cierto?, en el hígado, pero después se metaboliza con las bacterias intestinales. O sea, esto es lo que se secreta por la colecitoquinina. Esto. Y se metaboliza con las bacterias a esto, deoxicólico y litocólico. Y después esto se recircula nuevamente y ahora se forma en el hígado las sales biliares, glicocólico y taurocólico, o glicolitocólico y taurolitocólico. Ya, profe, Ya, ahora me quedó más claro. Gracias. vale. Y Ya, profesor, bueno, ¿cómo sabe el hígado cuál de las dos moléculas tiene que sintetizar primeramente? Porque en el esquema sí vimos que del hígado se van para dos lugares, ¿no? Pueden ser dos. claro. ¿Cómo vas a saber que tiene que ser una o la otra, o cuál es la proporción de cada una? ¿Es 50 y 50? Yo creo que es cercano a 50 y 50. No hay una preferencia de sintetizar una u otra. No existe eso. ¿Ya? Es como que quedan 50 y 50 en su síntesis. ¿Ya? Sí, porque incluso usan las mismas enzimas para poder, como, no sé, hidrolizarse cada una o empezar a formarse. Claro. Entonces eso es lo que me queda la duda, que si la misma enzima, ¿por qué crea dos cosas distintas? Porque las enzimas pueden actuar diferente. Pues basta con que le pongas no sé, un cofactor, le pongas un grupo prostético, le pongas algo diferente y te puede sintetizar otra cosa. Y pues, las vías Ya, metabólicas son bien complejas en cierta forma. ya. Entonces ya me queda más claro. Entonces es simplemente algo como que ocurre casi aleatorio y 50 y 50 Claro, generalmente. claro. Ya, Sí. eso. Muchas gracias, profesor. ¿Listo? Yo creo que es algo Ya. como que lo encuentra y lo transforma nomás, solo actúa, Sí, por lo que actúa nomás, encuentra. no piensa, o sea, las enzimas no piensan, no, actúan nomás, ¿ya? Eso, Ya, gracias, ya, profesor. listo.
Ya, chiquillos, vamos entonces a dejar de grabar. Aquí. Ah, sí.